Era del guano fue un periodo histórico del Perú en el que la economía nacional dependió fuertemente de la exportación del guano de las islas. Así que a continuación vamos a hablar acerca de el auge del guano hasta el segundo gobierno de Ramón Castilla. Y está presentado por Fiorella Rubich Pana Pérez, quien les habla. Se inició en el Perú alrededor del año 1840 hasta 1879 en las islas guaneras del litoral peruano como las Islas Chincha, Islas Lobos y las Islas del Sur hasta Tarapacá. Este se consolidó entre 1845 y 1866 durante el gobierno de Ramón Castilla. El interés que produjo este recurso llevó a que se firmen contratos, se realicen préstamos, hayan inversionistas y consignatarios. Fío, muchas gracias por la contextualización, pero vamos por partes, ¿sí? Para empezar, ¿qué es el guano? Bien, te explico. El guano es una sustancia orgánica compuesta principalmente por excrementos de aves. Este posee Este posee un alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, elementos esenciales para el desarrollo de las plantas, lo que lo convierte en un fertilizante natural de gran eficacia. Ya voy entendiendo. ¿Y por qué se dice que este recurso fue tan valioso durante el siglo XIX? Es una muy buena pregunta. Lo cierto es que se debe a diversos factores, tales como económicos, políticos y geográficos, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación te explico a detalle cada uno. Perfecto, soy todo oídos. Primero, presenta un alto valor como fertilizante, ya que tenía altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio, como lo mencioné anteriormente, los cuales son nutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos. Asimismo, el guano era mucho más eficaz que otros abonos conocidos en ese momento, lo que lo convirtió en un producto de gran demanda para la agricultura, especialmente en Europa y Estados Unidos. Punto número 2. Una demanda internacional creciente. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el siglo XIX, Europa atravesaba una crisis agrícola debido al uso intensivo de la tierra y la baja productividad. Además, la culminación de la primera revolución industrial trajo consigo un aumento de población y una alta necesidad de producir más alimentos, lo que incrementó la demanda de fertilizantes. Por tanto, este recurso peruano se convirtió en una solución clave para mejorar la fertilidad de los suelos europeos. Punto número 3. Existencia de grandes reservas naturales en el Perú. Las islas del litoral peruano, como las Chincha, Lobos y Guañape, acumulaban guano desde hace muchos siglos, gracias a las aves marinas y el clima extremadamente seco que lo conservó en condiciones óptimas. Punto número 4. La rentabilidad económica para el Estado, puesto que el guano fue la principal fuente de ingresos del Estado peruano durante décadas, y a través de su exportación el Perú pudo pagar deudas, construir infraestructura y sostener su administración pública. Punto número 5. Monopolio estatal y control de comercialización, ya que el Estado decidió centralizar la explotación del guano, teniendo control exclusivo sobre la producción, distribución y venta de esta, lo que le permitió controlar su comercialización y convertirlo en una herramienta económica y política. Punto número 6. El guano como recurso estratégico global. En ese momento no existía un fertilizante que pudiera reemplazarlo. Por tanto, quien controlaba el guano controlaba la capacidad de producción de alimentos. Esto hizo que el Perú se posicionara temporalmente como un actor clave en la economía internacional. Qué interesante lo que me estás comentando. Sin embargo, ¿me podrías explicar más a fondo qué papel jugó el Estado peruano en la comercialización del guano? Claro que sí, definitivamente el papel que desempeñó fue clave y decisivo, ya que contribuyó a convertir este recurso en la principal fuente de ingresos del país. Pero como siempre, no todo es color de rosa, también se vio afectado debido a una mala administración de estos. Presta atención a los siguientes puntos más relevantes en relación a tu pregunta inicial. Listo, tomando nota. Primero, otorgó concesiones a empresas privadas extranjeras.
Es decir, que crearon alianzas, por ejemplo, con la Casa de Gibbs y la Casa de Dreyfus en Francia en 1869. Este último después de que culmine el gobierno de Ramón Castilla, con la finalidad de que estas empresas brinden anticipos al Perú, es decir, adelantos financieros. Luego hubo una administración y fiscalización débil. Aunque el control era estatal, hubo corrupción, desorganización y mal manejo de los recursos. No se reinvirtió el dinero en diversificar la economía ni en fortalecer sectores productivos como la agricultura o la industria. Tercero, utilizaron los ingresos para financiar infraestructura, tales como ferrocarriles, puertos, escuelas, y también se dio el pago de la deuda externa y el ejército. Mencionaste que utilizaron los ingresos para construir puertos, escuelas y el ferrocarril. Por tanto, al parecer hubo varios pros. Por eso me gustaría saber cuáles fueron los beneficios económicos y sociales inmediatos que trajo la era del guano. Bueno, se puede destacar que hubo un aumento extraordinario de los ingresos fiscales, se pagaron algunas deudas externas, se consolidó el Estado, se presentó también una estabilidad monetaria por un corto periodo de tiempo y también se generaron empleos. Por ejemplo, el guano representó el 80% del presupuesto nacional en sus años de mayor auge. También se consolidó una estructura estatal más organizada y con mayor capacidad de control político y territorial. Durante ciertos periodos también se estabilizó la moneda y se fomentó el comercio internacional. Y por último, también se logró pagar varias de las deudas heredadas de la independencia durante la era del guano, aunque no todas de manera eficiente y no muy sostenible. A continuación, hablemos del primer gobierno de Ramón Castilla. Es importante mencionar que Ramón Castilla derroca al presidente Manuel Vivanco en una batalla llamada de Carmen Alto, pero lo hizo en alianza con Domingo Nieto, quien asume la presidencia. Sin embargo, no fue por mucho, puesto que el último fallece a los pocos meses. De esta manera es que Ramón Castilla asume el poder sucediéndolo el 17 de febrero de 1844 hasta el 11 de diciembre de ese año. El primer gobierno de Castilla fue breve, sin embargo, tuvo que enfrentar muchas guerras internas, como por ejemplo entre los caudillos regionales, quienes se autoproclamaban como presidente. Entre sus obras principales de Ramón Castilla en su primer gobierno figuran las siguientes. Primero, establece el primer presupuesto de la República. Este se puede definir como el estímulo económico que que reconoce todos los ingresos que va a obtener el país en un año, de tal manera que se basa en ese cálculo y se decide todos los egresos y gastos que el país va a realizar, es decir, un equilibrio económico. Antes de Castilla, los gastos en el país se hacían de una manera desmedida y sin ningún control. Por esta razón, él es quien mandó a elaborar el primer presupuesto nacional, de tal manera que se determinó un plan de ingresos para el Perú. Luego se establece el sistema de consignaciones para la venta del guano. Antes del presidente no existía ningún tipo de control para la explotación de este recurso, de tal manera que con el sistema llamado las consignaciones se contribuyó para elevar los ingresos guaneros, siendo provechoso para el país. También se efectúa el pago de la deuda externa e interna. Y por último, se permite la mano de obra barata con los inmigrantes chinos. Por ejemplo, Domingo Elías y Juan Rodríguez eran dos peruanos dedicados al comercio, los cuales manejaban esas transacciones. Y por último, es importante destacar que Castilla buscó la unión de los pueblos de América Latina, como también se preocupó por trabajar por el bienestar de estos de tal manera que logró reunir a ellos en un primer congreso de americanistas. Ramón Castilla hizo varias obras destacables. Ahora bien, tengo curiosidad por saber más sobre la deuda externa y con qué países los tenía. La deuda externa tuvo varias causas, empezando por la deuda con Inglaterra.
Esto se remonta desde octubre de 1825, que a lo largo de los años no hubo presión alguna, sino únicamente advertencias. Sin embargo, los contratos sobre el guano peruano en el mercado inglés provocaron que se acrecienten las demandas de todos los acreedores del Perú en ese momento. Luego tenemos la deuda con Chile. El Perú reconoció una deuda única con este país por la cantidad de 40 millones de pesos, la cual se terminó de pagar en el año 1856. Esta deuda reconocida fue aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 1849 por medio de una convención en el año de 1848 entre los ministros Manuel Ferreiros y Diego José Benavente. Luego tenemos la deuda con Estados Unidos. Los Estados Unidos realizaron varias reclamaciones por causa de secuestros y también perjuicios, razón por la cual se aprueba un convenio entre ambos países el 27 de marzo de 1849, en el cual el Perú reconoce una deuda con ellos por la suma de 300.000 pesos. Esto se canceló en el año 1853. Y por último, tenemos la deuda con la Gran Colombia. Hubo dos tratados con Colombia. El primero, el del 22 de marzo de 1823, y el segundo, el de 22 de noviembre de 1829. En esos tratados, el Perú reconocía todos los gastos que Colombia realizó para ayudarnos en la Guerra de la Independencia. Al concluir el gobierno de Castilla, al Perú solo le quedaba arreglar la deuda con Colombia. Asimismo, la deuda interna consistió en pagar a todos los que habían aportado, ya sea en especie o dinero, por la Guerra de la Independencia como también en las revoluciones subsiguientes. También se consideró como deuda interna los procedentes de préstitos voluntarios o forzosos, tanto como de cupos. Entiendo. Entonces, para cubrir aquellas deudas con el único recurso que tenían en ese momento, el guano tuvo que ser explotado a niveles considerables, ¿no es cierto? Exacto. De hecho, la explotación del guano tiene sus inicios desde antes del gobierno de Ramón Castilla. Es importante destacar que Ramón Castilla, que era ministro de Hacienda del gobierno de Gamarra, impulsó la búsqueda a minas de guano, contratando a varias empresas para este fin. Por tal motivo, de las primeras personas en firmar un contrato con el Estado fue Francisco Quirós. Este alquiló al Estado los yacimientos de guano de las islas que se descubrieron, solo por la suma de 10.000 pesos por año y por un periodo de 6 años. Sin embargo, las embarcaciones nacionales podían extraer libremente el guano para proveer a las haciendas del país. Este guano se llevó a Europa de tal manera que en esos lugares el precio de este recurso se elevó considerablemente, sobre todo en Inglaterra. La suma pagada al Estado peruano se cuadriplicó, de tal forma que cuando el Perú tuvo conciencia de esta realidad, optó por cancelar el contrato que había suscrito con Quirós. Luego tenemos el segundo contrato que se estableció. Aquí se se promulgó una nueva política, considerar al guano como propiedad del Estado. De esta manera ya no se daba en arriendo los yacimientos de este recurso, sino más bien el Estado pasaba a condición de propietario del producto. En estas condiciones se firmó un nuevo contrato con Francisco Quirós y su socio Aquiles Ayer el 8 de diciembre de 1841. Este convenio fue el segundo en lo que se refiere a la exportación guanera, solamente de las Islas Chincha por un periodo de un año y con la opción de una prórroga de 4 años más, debiendo corresponder al Estado el 64% de las ganancias en el primer año en efectivo.